cuando Él venga. Así se llama la serie. Cuando Él venga. Cuando Él venga. Y este es un mensaje de las últimas cosas que están por suceder. Vamos a conocer acerca de por qué tenemos que hablar del infierno, por qué tenemos que hablar del cielo, por qué tenemos que hablar las sorpresas que habrá en el juicio del Señor. ¿Cómo debemos estar nosotros preparados? ¿Cómo debe ser nuestra vida cuando Él venga? Amén. Esta serie va a conducirnos a ¿por qué es necesario? Porque tenemos que estar al tanto y porque tenemos que estar capacitados y preparados para el momento que suceda. Amén. Para que el momento en que no sabemos el día ni la hora, pero el Señor viene. Y tenemos que estar listos y preparados. Toca a tu hermano y dile, ¿estás listo? ¿Estás listo? Aleluya. Toda la palabra, toda la Biblia está inspirada por Dios. Y toda la Biblia va a hablar de Cristo. Si puedes ponerme la primera, vamos a ver que es una especie de enseñanza. En el Antiguo Testamento se hablaba siempre de que Él viene, ¿no? Él viene. Los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a hablar de la experiencia que tuvieron al tener a Jesús junto a ellos. Entonces, ahí tiene que ver con que ya Él está aquí. Y los evangelios y todo el Nuevo Testamento va a hablar acerca de que Él viene otra vez. Amén. Él viene otra vez. Mira a tu hermano y dile, viene otra vez. Viene otra vez. Aleluya. Tú sabes que después de que mantenga su Biblia abierta, vamos a leer Lucas 24, versículo 51. Lucas 24, versículo 51. Y luego nos vamos a ir a Hechos 1, el 10 y el 11, para luego orar y comenzar a enseñar respecto a esto. Dice así la Escritura. ¿Está ahí? Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. ¿Y qué pasó? Fue llevado arriba. Fue llevado arriba. Ahora vamos a Hechos 1. Del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Repita conmigo la última frase, así como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, después de que Jesús, después de la resurrección de Jesús y después de 40 días de estar en la tierra, llevó a todos sus discípulos a darle instrucciones finales. Y alzando sus manos los bendijo. Bendijo a sus discípulos que estaban junto a él. Y entonces aconteció, ahí dice, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba. Y la segunda venida es diferente a lo que después vamos a compartir también, pero la segunda venida de Cristo es un tema vital, fue un tema vital y será un tema vital. En la época de los apóstoles es un tema vital y se continuó transmitiendo todo el tiempo de los hechos de los apóstoles. Se sigue hablando y se sigue compartiendo acerca de que Él viene otra vez. Amén.
¿Y cuántos en esos momentos los discípulos anhelaban el regreso de Cristo? Lo vieron irse, pero anhelaban constantemente el regreso. ¿Y con qué frecuencia habrá sido todo esto? ¿Con qué frecuencia esta verdad viene otra vez? Apocalipsis 22:20. ¿Qué dice? Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra tiene efecto en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Y que estas palabras, Señor, que nos alientan a esperar tu venida, cuando tú vengas, Señor, podamos nosotros estar preparados. Señor, que tu palabra transmitida pueda hacer efecto poderoso en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la vida de nuestra propia familia, Señor. Queremos en esta oportunidad conocer más de todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y en el Nuevo Testamento vamos a tomarnos un tiempo para hablar acerca de la segunda venida. Él viene otra vez. Y en esta lección vamos a responder algunas preguntas importantes. Puedes ponerme las preguntas importantes. Vamos a comenzar con la primera. Esa es la primera pregunta. ¿Viene otra vez? ¿Viene otra vez? Sí, ¿no es cierto? Sí, Él viene otra vez. Y esa es nuestra primera pregunta. Él viene otra vez. ¿Por qué? La evidencia bíblica de que Él viene es enorme, es tremendo. Constantemente en el Nuevo Testamento se está hablando acerca de eso. El mismo Señor Jesucristo, Jesús mismo dijo que regresaría un día. Él mismo dijo que regresaría. ¿Recuerdan ustedes las diversas parábolas que Él enseñó? Las parábolas por ejemplo, la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, que ahí va a enfatizar la importancia de estar listo, y la novia tiene que esperar. ¿Quién es la novia? La iglesia del Señor. Tú y yo somos la novia de Cristo y tenemos que estar esperando. Amén. Tenemos que estar preparados. En la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno le dio tanto, a otro le dio tanto también. El amo, ¿qué? El amo, o sea, Dios regresa a hacer cuentas. Amén. A hacer cuentas. No sé si están los versículos, no están ahí. Bueno, pero ahí está, ¿no? Después le voy a alcanzar esto resumido para que usted tenga los textos y lo pueda revisar también. Amén. Entonces vamos a darnos cuenta en eso. La parábola del juez injusto, que también ahí concluye con esa pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas 18:8. Varias parábolas se enfocan también que en el juicio que va a haber, el juicio divino, el cual sucederá ¿cuándo? Cuando Cristo regrese. Por ejemplo, la parábola de la cizaña, ¿recuerdan? Dice que se fue a sembrar, sembró el trigo, tiró las semillas, sembró el trigo, pero comenzó a crecer y se dio cuenta que también crecía otra cosa. El enemigo había sembrado la cizaña, la había sembrado y estaba creciendo junto con el trigo. Y le preguntan al Señor: ¿tenemos que arrancar la cizaña? No, dijo Jesús, déjala crecer. Para cuando sea el día de la cosecha, verás la diferencia. Y cogerás la cizaña, lo atarás y lo llevarás y lo quemarás. Y el trigo lo llevarás al granero. Habla de un juicio. La parábola de la red. Los pescadores tiraban la red y pescaban todo tipo de peces, y lo sacaban a la orilla y agarraban lo que sí servía y lo separaban y lo que no. Y eso es lo que va a hacer el Señor también, ¿no? Ahora, y también hay una parábola que habla acerca de una fiesta. Él mandó a que invitaran a todos sus amigos, a todos sus vecinos para la boda que había preparado, y no quisieron, no aceptaron. Volvió a hacerlo por segunda vez,
tampoco quisieron. Finalmente el Señor dice, anda, llama a todos los que encuentres en el camino e invítalos a la boda. Y es invitado a la boda. Vamos a tener una boda esta semana, ¿no? Acá están los novios. Ya se casaron, por si acaso. Ya están casaditos ya, ante la autoridad civil. Amén. Pero en esa boda, los invitados, como recogieron a todos los que encontraban por ahí, se prepararon y fueron a las bodas. Pero uno no se había vestido, había ido como cualquier cosa. No tomó en cuenta la boda y se fue, bueno, va a relajarse o alguna situación. ¿Qué pasó? Tuvieron que echarlo porque no estaba vestido para la boda. Habla de un juicio. Entonces, ahora, Juan 14, versículos 2 y 3. Ahí está, una de las palabras más consoladoras que el Señor ha dado a nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Miren, ahí hay que marcarlo ahí en nuestra vida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, nos está dando Jesús mismo, cuando se plasmó en la palabra, los evangelios narran acerca de lo que Jesús hizo, cómo les enseñó acerca del reino, acerca de que Él viene por segunda vez. Y ahora, esa es la primera evidencia, Jesús, pero también la evidencia bíblica de que viene otra vez son los escritores, inspirados por el Espíritu Santo. Todos los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, hacen referencia también constantemente a la segunda venida. Entonces, y aquí algunas declaraciones típicas, como vamos a ver ahí. Vamos a Pablo, en Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El escritor del libro de los Hebreos también, en Hebreos 9:28, dice, el escritor dice así Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Resáltalo, márcalo ahí. Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Paciencia. Pedro, que le escribe a los ancianos, dice, y en primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y también el discípulo amado Juan también en primera de Juan 3:2, cuando escribe ya las cartas a la iglesia, le dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es tremendo. Más de 300 referencias en la Escritura con respecto a el Nuevo Testamento, y uno de cada esos se refiere al regreso de Cristo. El día de su venida es referida en el día postrero, en Juan 6:40. Ahí están los textos, ustedes lo van a notar. No podemos tratar cada uno porque nos extenderíamos mucho. Pero en el día, le dice en el día postrero, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que está en Romanos, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de la redención, todos son referencias que hablan acerca del regreso de Cristo, el día del Señor, que habla Tesalonicenses, aquel día también, el día del juicio, el día de Dios y el gran día de su ira, Apocalipsis 6:17. Y en el Antiguo Testamento habla de la primera venida, de la primera, que también fue profetizada. Todo el Antiguo Testamento habla de que iba a venir
un Salvador. Desde el comienzo de Génesis hasta Deuteronomio va a hablar acerca de que va a venir, que esa venida estaba siendo profetizada en todos los libros del Antiguo Testamento. Y vino justo como los profetas lo dijeron que vendría. Amén. Vino justo igual, de la misma forma como ellos profetizaron, Jesucristo vino. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo, porque en la primera fue profetizada. Vino cuando, ¿recuerdan? Cuando Jesús se aparece, cuando nace por medio de la Virgen María y ya vive con nosotros, se hizo hombre por nosotros y de ahí comenzó a caminar. Entonces ya en el Nuevo Testamento, pero se profetiza ¿qué cosa? La segunda venida. O sea, va a haber una segunda venida. La primera ya sucedió, la segunda es la que está por acontecer, ¿no? Y debe ser un tema vital en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestra meditación a cada momento. Siempre debe ser que tenemos que estar a cuentas con el Señor porque Él viene. Porque Él viene. Recuerdan que nosotros cada vez que comparto yo o alguno de los pastores la Santa Cena, nos damos cuenta de que siempre hablamos, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos que estar anunciando hasta que Él venga. El Evangelio es buenas noticias para que le transmitamos a la gente hasta que Él venga. Y las buenas noticias constantemente tienen que estar en nuestra boca, en nuestro corazón para compartirle a la gente porque realmente lo necesita. Está nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, necesitan las buenas noticias. Amén. Entonces, hasta que Él venga. La primera pregunta que vimos. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Viene Cristo otra vez? Era una pregunta. La segunda pregunta, ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo vendrá? Amén. ¿Cuándo? No, primero es, ¿viene Cristo otra vez? La segunda pregunta es, ¿cuándo vendrá Cristo? Me he equivocado de repente ahí. Y vamos a ver aquí. ¿Cómo vendrá Cristo? Bueno, ya, vamos a ver. Vamos entonces a esa pregunta. Vamos a desarrollar esa pregunta. ¿Cómo vendrá Cristo nuevamente? Y ahí vamos a ver algunas características. ¿Cómo es que va a venir nuestro Señor Jesucristo? La primera va a ser visible. Amén. Visible. Vendrá visiblemente. Cuando Cristo regrese en el tiempo, algunos profetizaron, ¿cómo se llama el iniciador de los adventistas? William Miller habla acerca de Jesús y dice que él profetiza que Él iba a regresar en una fecha en 1843. En 1843. Él profetiza eso, pero falló en su predicción. Dijo que Cristo vino en el tiempo que él había calculado, pero Cristo no vino y después se justificó y dijo, no vino en forma visible. Nadie lo vio, solo los que habían estado atentos, ¿no? Solo los muy consagrados, dijo él, ¿no? Pero sin embargo, en Apocalipsis 1:7, nosotros leemos Apocalipsis 1:7, si le puedes poner la primera parte, dice ahí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Amén. Entonces, resalte eso. Todo ojo lo verá. O sea, todos lo vamos a ver. Los ángeles le dijeron a los apóstoles, así vendrá como le habéis visto ir, que es lo que leemos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 11. Ahí él dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, ¿no es cierto? Ahora, es en forma visible, pero también en forma audible. ¿Por qué? Porque vamos a escucharlo. Incluso podríamos mencionar que va a ser profundo. El sonido que nosotros a veces tenemos aquí
no va a ser comparado con el estruendo, con las voces de los ángeles que vienen con el Señor. Amén. Entonces, no solo nuestros ojos van a contemplar las cosas maravillosas, sino que nuestros oídos serán bombardeados de sonidos celestiales. Porque el Señor mismo, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y ese es otro tema que lo vamos a compartir. Vamos a ser arrebatados, ¿no? La iglesia, la novia, va a ser llevada de la tierra al cielo para que haya una boda en el cielo. Mientras tanto, todo ya va a estar preparado para la segunda venida del Señor, ¿no? Entonces viene visiblemente, viene audiblemente. ¿Qué más? En tercer lugar, viene inesperadamente. Amén. Cristo vendrá en un momento cuando la humanidad no lo espera. Cada vez más la gente se aleja de Dios. Si tú quieres hablar con la juventud, yo salgo a pasear a mi perrita al campo deportivo y a veces estoy con los chicos ahí, los jóvenes, están entre 25 a 35 años, también salen con sus perritas y conversamos. Y la verdad es que ellos ni van a su religión, ni saben nada de Dios, ¿no? Es decir, las generaciones últimas están casi totalmente alejadas de Dios. No se enseña en los colegios, no van a los templos a escuchar, y solamente sábado y domingo es para fiestear, para hacer muchas cosas, pero no para acercarse a Dios. Entonces va a venir Él inesperadamente y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. Entonces, viene el Señor para corregir este malentendido, ¿no es cierto? Este malentendido. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Ya lo tienen? No, perdón. Acá está. Nos faltaba un punto importante. La cuarta forma en que el Señor va a venir, gloriosamente, ¿no? En forma gloriosa, manifestando su poder. Cuando Jesús estaba en juicio, ¿qué cosa le dijo al sumo sacerdote en Mateo 26:64? Que desde ahora, le dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es Jesús diciendo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, porque él estaba haciendo en su juicio, el sumo sacerdote está acusándolo, pero él está diciendo: desde ahora vas a ver al Hijo del Hombre venir que está sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le dijo a sus discípulos de la misma manera en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Pablo también escribe de la misma forma: cuando se manifieste el Señor Jesús, en 1 Tesalonicenses 2:1-7, dice: el Señor Jesús, cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego. Jesús va a venir sobre las nubes, en la gloria del Padre con sus ángeles en llamas de fuego. Jesús regresa, amén. Jesús va a regresar en una demostración de la gloria del Señor. La magnificencia de Dios se va a manifestar y el poder
va a descender sobre este mundo. Amén. ¿Cuándo? Otra pregunta también. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo vendrá? La gente dice, ¿podemos saber cuándo? Y como les decía, William Miller, fundador de los adventistas, en 1843 profetizó que Jesús había venido a este mundo. Se equivocó, no vino. Si usted ve y conoce el movimiento de los testigos de Jehová, cuando Taser Russell profetiza en 1914, ahí habla acerca del Armagedón, que iba a haber una guerra entre Dios y los demonios, que profetiza eso y que allí iba a venir Jesús. Ya estaba viniendo a la tierra en 1914, profetizó Taser Russell, se equivocó. Y muchas organizaciones religiosas han intentado proclamar la fecha exacta en que Jesús viene a la tierra y se equivocaron. La Escritura no dice la fecha ni dice la hora. En una ocasión, cuando estaban en un lugar, ¿cuántas veces? No sé si alguna vez usted se ha soñado. Yo me soñé una vez, ya siendo creyente, pero todavía muy nuevo. Vi el cielo, pero con luces esplendorosas, elegantes, muy iluminado, con algo espectacular que nunca lo había visto en mi vida. Mucha iluminación, pero con muchas estrellas lanzando sus rayos. Y me desperté. ¿Será espectacular la venida de Cristo, la segunda venida? Yo creo que sí. Amén. Sí, será una exhibición poderosa. En el Antiguo Testamento Moisés advirtió contra los falsos profetas y escribió en Deuteronomio 18:22: si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. Deuteronomio 18:22. Aún para completar el pensamiento podríamos añadir, y es un falso profeta. Todos los adventistas que se basan en eso, todos los testigos de Jehová que se basan en esas cosas, se equivocaron. Fueron falsos profetas. Actualmente hay una práctica común con respecto al tiempo de su venida. Algunos dicen, sí, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Algunas personas habían malinterpretado a Pablo, estaban seguros de que Jesús iba a venir pronto y de hecho, ¿qué cosa pasaba? Entre ellos decían, bueno, viene Cristo, ya viene, dejemos de trabajar. Solo comamos, divirtámonos, ya viene Cristo y esperémoslo. Dejaron de trabajar. Y entonces, Pablo les escribe en segunda de Corintios, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Para corregir el malentendido que había entre ellos. Si lo puedes poner, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Ahí está. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, hasta el versículo 3, por favor, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, ahí está el 3, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso tiene que suceder en algún momento. Otros opinan y dicen que la segunda venida ocurrirá pronto y con
frecuencia se basan en lo que dice Mateo 24, y estas señales van a suceder, ¿no? Habla de las señales. Pero después que enumera Jesús estas señales, dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esas señales durante el primer siglo que precederían a la venida de Cristo, pero no obstante, el tema cambia en el versículo 36. En versículo 36 de Mateo 24. Mateo 24, versículo 36, ahí va a decir, Jesús mismo va a decir, pero, hay un pero ahí, ¿no? Primero habla de sus señales, pero después dice, pero el día y la hora nadie sabe. Esto se refiere al tiempo de su regreso. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Y unos versículos después, Jesús va a decir en el capítulo 24, el versículo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que no penséis. Entonces, la Escritura dice, no podemos saber el tiempo. Amén. Es clara la enseñanza de la Escritura. No sabemos el momento, no sabemos la fecha, no podemos dar eso. No podemos, pero sí debemos estar listos. Amén. Debemos estar preparados, porque el Señor vendrá inmediatamente, pero sabemos que podría venir en cualquier momento. Por lo tanto, hay que estar listos y preparados. ¿Ustedes se acuerdan del juego de las escondidas? ¿No? ¿Quién no ha jugado? Yo creo que todos hemos jugado las escondidas. Cuando se trataba de que el niño va a buscar y empezaba a contar, o contaba hasta 10 o hasta 20, según algunos lo mandaban a contar hasta 50, para que se escondan bien, ¿no? Pero cuando ya terminaba el conteo, él decía, listos o no, ahí voy. Listos o no, ahí voy. Y salía a encontrarlos, ¿verdad? De igual manera que un día el Señor, de hecho, dirá, listos o no, ahí voy. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Estar listos, amén, listos y preparados, amén. Una cuarta pregunta: ¿por qué regresará Cristo otra vez? ¿Por qué regresará Cristo otra vez? Y esa es nuestra pregunta final. ¿Por qué regresará Cristo otra vez? El propósito de la primera venida de Cristo fue llevar los pecados de muchos. O sea, Jesús vino, vivió entre nosotros y fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Amén. Fue a morir, Él pagó por nosotros, se puso en medio y Él ocupó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Entonces, como dice Hebreos 9:28, ahí dice Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto esperan al Señor? Alabado sea el Señor. Entonces tendrá un propósito distinto. ¿Cuál es ese propósito? Algunos han hablado de que ya está, no queremos nosotros entrar en confusión. Otros dicen el premileniarismo, otros hablan de otro que vendrá después de la gran tribulación, pero no queremos entrar en ese tema. Pero sí queremos nosotros hacer énfasis en que sí viene, y para que cuando Él venga hay que estar preparados. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito? No vendrá a establecer un reino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente Jesús ya estableció su reino, ya está con nosotros. Amén. Porque Él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 4:17. Y ese reino establecido fue la iglesia del Señor. Él la estableció, su iglesia, en Mateo 16, versículos 18 y 19. Y cuando el Señor añadía a la gente a la iglesia, dije, para que sean salvos, y la iglesia empezó a crecer. La iglesia ha crecido tanto que es un cuerpo maravilloso que está preparándose para cuando Él venga, el novio venga por su iglesia. Amén. Entonces, y los librará, dice, del poder de la potestad de las tinieblas y los trasladará al reino de su amado
hijo, en Colosenses 1:13. Jesús no vendrá a establecer su reino porque ya lo estableció. Amén. Ya es su iglesia, su reino es su iglesia. ¿Qué significa? El día que acepto a Cristo en mi corazón, el día que reconozco que soy pecador, me perdona mis pecados, Él entra y se sienta en el trono de mi corazón como el rey. Y Él empieza a gobernar mi vida. Con la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo vivir una vida agradable al Señor, porque está sentado en el trono de mi corazón el Rey de Reyes y Señor de Señores, y está gobernando. Entonces ya tiene su reino establecido, ¿en dónde? En la iglesia, que soy yo, que eres tú. Amén. Ya está establecido. Entonces tenemos que darnos cuenta que es así. Entonces, en segundo lugar, no vendrá a sentarse sobre el trono de David. La siguiente. Ya, no vendrá a sentarse en el trono de David. Cristo fue resucitado con el fin de que pudiera sentarse en el trono de David, pero ahora está sentado en el trono de David, en el cielo. Ahí está, a la derecha de Dios. Pedro enfatiza esta verdad en su sermón de Pentecostés y dice: varones hermanos, no se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso está en Hechos capítulo 2, desde el versículo 29 hasta el 36. Entonces, ya Él está sentado en el trono. Entonces, en tercer lugar también, no va a venir a reinar por 1000 años sobre la tierra. No va a venir a reinar eso, porque algunos interpretan que va a venir a reinar por 1000 años. Ahora este reinado, ahora Él está reinando a la diestra de Dios. En 1 Corintios 15:23, Él está reinando ya. Pablo escribe, dice: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando hayan suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Cristo no va a venir a sentarse en su trono, en el trono de David, porque ya está sentado en ese trono. Amén. Y Él no va a venir a reinar por 1000 años, porque Él ya está reinando. Cristo está reinando sobre la iglesia y continuará reinando hasta que el postrer enemigo, como dice en ese versículo, sea la muerte. Va a ser destruido la muerte. La palabra 1000 años es una terminología simbólica que está en el libro de Apocalipsis 20, del 2 al 7. Pero ¿sabe qué es lo que significa esa frase? 1000 años, lo completo de lo completo de lo completo. Eso es lo que significa. Se refiere al hecho que el reino actual de Cristo es absoluto. Jesús no vendrá a reinar por 1000 años a la tierra. Ya tiene absoluta autoridad. Ya lo tiene. Ya está reinando. Y está ahora reinando ahora. Pero está reinando en la diestra de Dios. Ahora, Jesús viene. Sí, viene. Pero ¿qué viene? Ahí está. Vendrá primero a levantar a los muertos. Amén. Va a venir a levantar a los muertos. Jesús dijo, porque vendrá ahora
Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, versículo 28 al 29. ¿No es cierto? ¿Y qué hora es esta? En el siguiente capítulo, Jesús va a enfatizar que todos nosotros seremos resucitados en el día postrero. Seremos resucitados en el día postrero. Juan 6, versículos 40 y 44. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ahí está, escúchalo, tenga vida eterna. El Evangelio llega a la vida y entonces tenemos la vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Él viene a levantar. Vendrá también a juzgar a toda la gente. A toda la gente va a juzgar. Él viene a hacer juicio. Les hablé de las parábolas que vienen a hacer juicio, ¿no es cierto? Vendrá a juzgar a toda la gente. Hechos 17, 31. Ahí cuando Pablo le dijo a los sabios de Atenas que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús, el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones y juzgará a toda la gente, juzgará a todo linaje, a toda persona sobre la tierra. Él se va a sentar a juzgar a vivos y a muertos. Vendrá también ¿para qué? ¿Con qué propósito? No se queda ahí, vendrá a recompensarnos al justo, vendrá a recompensar al justo y castigar al malo. Eso tiene que suceder, porque Dios no puede mentir. Algunos dicen, Dios no, ¿cómo es? No ama el pecado, pero se ama al pecador, ¿no? No, hermanos, eso no es así. Si eres pecador, no te ama, simplemente estás destituido de la gloria de Dios. Así que viene Él a juzgar, viene a recompensar al justo. Hebreos 9:28, que ya le leímos, creo que para aquellos que están listos será un día de gozo, un día maravilloso, amén, un día especial para nosotros. Y aparecerá por segunda vez para salvar a quienes, a los que le esperan. ¿Usted está esperando al Señor? Amén. La iglesia está esperando, la novia está esperando a su novio, que lo va a llevar para el matrimonio. Amén, que lo va a llevar para ella. Entonces, sin embargo, para los que están preparados, será, para los que no están preparados, sería un día triste, un día increíblemente triste. Amén. Porque dice en Mateo 25, desde el 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como el trigo y la cizalla, ¿verdad? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces Él dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno y los justos ¿a qué? A vida eterna. Amén. Los justos a vida eterna. Amén. ¿Qué pasará? ¿Cómo podemos nosotros concluir con respecto a que viene otra vez el Señor? Este hecho de su venida cambió a los primeros cristianos, los cambió, los transformó, como tú y yo un día que entregamos nuestra vida a Cristo, nos cambió y nos transformó. No solamente nos cambió, sino que nos desafió. Conocí a Cristo y vino el desafío. ¿Ahora qué hago?
¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Porque tú eres el rey ahora de mi corazón. ¿Qué hago? Y empezamos a servir. Nos desafía a servirle con todo nuestro corazón. Nos desafía a ser fieles. Nos da temor en el corazón. No temor de miedo que el Señor me va a castigar, sino temor reverente para no ofender su corazón. Entonces los desafió, cambió a los primeros cristianos, los desafió como nos desafía también a nosotros. ¿Qué más hizo con ellos? Los fortaleció, les dio esperanza, les decía, les hablaba palabras importantes y les decía, miren, el gozo de que estén conmigo, para ellos era lo máximo. Ellos cuando estuvieron con su maestro eran los tipos más felices que había, porque entendieron el mensaje que les daba. Entonces, ¿y qué hacía ese mensaje? Los fortalecía. Amén. Los hacía fuertes. Tan fuertes que cuando se fue el Señor y resucitó, a partir de ahí ellos perdieron todo temor a la muerte. Y si usted sabe cómo murieron los apóstoles, es tremendo. Y por eso es que la resurrección es evidente, porque ¿quién puede morir por alguien que de repente dice, no, de repente lo sacaron el cadáver y lo escondieron? No, Jesús resucitó. Y si tú ves a Jesús resucitado, entonces eres capaz de todo, hasta de morir por Él. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Amén. ¿Qué más hizo el Señor? También cambió a los primeros cristianos, los desafió, los fortaleció, pero también los consoló por las pruebas, las situaciones difíciles. Él es nuestro consolador. Él está en medio de nuestra tribulación, de nuestra prueba, como dice Santiago. En medio de la prueba, el Señor nos va a fortalecer, nos va a animar para seguir adelante y nos va a consolar, nos va a dar fuerzas para seguir. Amén. ¿Qué dice también? Vendré otra vez. Pablo dice, por tanto, alentaos. 1 Tesalonicenses 4:18 esa. 4:18, por favor, no es el 8. 4:18, exacto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Él nos está alentando a nosotros para que podamos animarnos unos a otros con estas palabras. Él viene pronto, Él viene, Cristo viene. Amén. ¿Cuántos de nuestros seres queridos mueren cuando nosotros nos acercamos a la muerte, o cuando hay problemas que nos agobian? Quizá podremos encontrar consuelo en el hecho de ¿qué? De que el Señor va a regresar. Ese es el consuelo. Amén. Para nosotros la muerte es ganancia, porque la muerte es un paso a la vida eterna. Aquí sufrimos, aquí al cáncer, la enfermedad, la artrosis, todas las cosas que pasan en nuestra vida son pasajeras. Cuando nosotros partamos, es un viaje directo a la presencia de Dios. Amén. Eso téngalo presente. Por eso cuando muere un cristiano, es diferente su velorio, lo que se hace, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos, el cuerpo está ahí, pero él ya está con el Señor. Vemos el cuerpo, lo vamos a extrañar, vamos a llorar, porque hay una ausencia, ¿no? Pero estamos seguros, ¿dónde está? El cristiano está seguro, ¿dónde está? Su vida centrada en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y las nuevas van a ser muy hermosas cuando estemos con el Señor. Amén. Dale palmas al Señor. Y ahí vamos a encontrar en el Señor consuelo. Amén. Juan 14:3, Él prometió eso. Ahí está, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta enseñanza a cada uno de nosotros trae consuelo a los que estamos listos para su venida. ¿Están listos para su venida? Amén. Ahora, Lucas 12:40. Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Preparados. Preparados.
Cuando vas a algún lugar, a alguna reunión que tienes, ¿qué haces? Te preparas, te vistes, te arreglas, ¿no? Te maquillas, en el caso de las mujeres, te oloreas, te bañas, te cambias, te preparas para la venida del Señor, cuanto más. Espíritu, alma y cuerpo preparado para la venida del Señor. Podría venir en cualquier momento. ¿Estás listo? Esa es la gran pregunta. ¿Estás listo para la venida del Señor? Si tú, mi amado hermano, como cristiano, de repente, a veces somos infieles, a veces pecamos, fallamos al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Amén. Que dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para perdonar y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Hechos 8:22, ¿qué dice Hechos 8:22? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aún con los pensamientos le fallamos al Señor, pero tenemos que pedir perdón por eso también. Amén. Y si tú has venido por primera vez, te han invitado, alguien te invitó a venir en este día aquí a este lugar y quieres estar listo para su venida, te gustaría estar listo para cuando venga Cristo. Hechos 2, mire, este versículo es la palabra de Dios hablando a tu vida. Hechos 2, 36 al 38. Hechos 2 del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, si oyes también esta palabra, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hoy te haces la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré? Y el versículo 38 dice, Pedro le dijo, arrepiéntete, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cierre tus ojos, cerramos todos nuestros ojos. Si tú has venido por primera vez, repite conmigo esta oración. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, he fallado, perdóname. Sabes, Él inmediatamente te está perdonando tus pecados. Y no solamente arrepentirte de tus pecados, sino dile, Señor Jesús, aquí en mi corazón hay un lugar para ti. Entra, Señor, entra en mí y cámbiame. Díselo así al Señor, ahí con tu boca. Señor, estoy arrepentido, te doy mi corazón y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y hoy te recibo como mi Señor. Acepto, díselo, acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Y decido de hoy en adelante seguir tu camino. Gracias, Jesús, por perdonarme, por salvarme, por darme la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Señor, para todo lo que hoy estamos aquí, de alguna manera te hemos fallado. De repente somos infieles, pero también tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Digámosle, Señor, perdóname si te he ofendido, si he hecho daño a mi prójimo, si de alguna manera de mis labios ha salido alguna mentira, algo que ha afectado a alguna persona o a tu corazón, Señor. Perdóname, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Y estaré, Señor, listo para cuando tú vengas otra vez. Cuando Él venga.
que esa palabra resuene en nuestros corazones y estemos preparados, preparados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes aplaudirle al Señor. No sé si ustedes saben, pero ha salido en TikTok, creo que ha salido. Hay un hombre que dice que tiene el coeficiente intelectual más alto del mundo, más de 270. ¿Sabe qué ha dicho? Que Cristo viene.